Octavio Lozano, un placer estar hablando con usted y haber recibido esta visita. Le estuvimos esperando porque queríamos preguntarle, bueno, una situación que nos preocupa a todos los argentinos, sobre todo los trabajadores, que es este tema del dólar. Esta semana volvió a aumentar el dólar blue. Indefectiblemente aumentan los precios de todo aquello que consumimos. ¿A qué se debe este problema? ¿Acaso es una corrida? ¿Acaso es planificado? ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Lo que pasa es que estamos frente al fracaso de la política de subordinación y concesión al Fondo Monetario Internacional y a los dueños de la soja, ya sea grandes productores, acopiadores o grandes exportadores. Lamentablemente el gobierno nacional, en lugar de seguir un camino de mayor autonomía y de control sobre los mercados, ha puesto prácticamente su suerte en manos de quienes lo manejan. En ese contexto, hay por un lado un fracaso de la política de subordinación al fondo. En este sentido, algunos advertimos que estábamos frente a un programa que planteaba un impacto inflacionario lamentable. Cuando empezó el acuerdo con el fondo, la tasa de inflación en la Argentina era del 50% anual, hoy es arriba del 100%. El resultado tiene que ver con el tipo de políticas que se aplicaron. Y por otro lado, la búsqueda digamos, de divisas o de dólares sobre la base de concederle a quienes especulan permanentemente con retener la producción de soja o no liquidar las exportaciones, que en lugar de ser penalizada, fue premiada a través del soja 1, del soja 2 y ahora del soja 3, que de manera absolutamente, digamos, mentirosa se presenta como un intento de compensar el problema de la sequía, cuando en la práctica lo que están buscando con el soja 3 es que se liquiden los 4.500 millones de dólares de toneladas atrasadas de la campaña del año pasado, donde no era el tema la sequía, y que no se liquidaron ni con el soja 1 ni el soja 2. Entonces, esta definición de haber subordinado el rumbo al fondo y de haber convalidado la presión de los extorsionadores da como resultado que el gobierno está en la situación en la que está. Ninguno de los problemas que se plantearon con la crisis de Martín Guzmán allá por junio del 2022 se ha resuelto. Están todos igual. La escasez de reservas sigue, el abultado endeudamiento interno del Estado sigue y el cuadro social se agrava. Hoy, primer trimestre del 2023, estamos con 42,3% de la población por debajo de la línea de pobreza. En el marco de una política absolutamente frágil, donde no se ha resuelto absolutamente nada por haber seguido el camino de la subordinación y la concesión, lo que tenemos es también un comportamiento, diría, irresponsable por parte de la oposición política, que lo que hace es tratar de generar condiciones de desestabilización con sus declaraciones de que va a unificar el tipo de cambio, que quiere decir devalúo, o que vamos a dolarizar, que quiere decir devalúo aún más, es decir, devaluaciones salvajes que producirían situaciones prácticamente de colapso en la sociedad argentina, y que lo que pretenden es que se den ahora, en el marco del gobierno actual, para garantizar su mejor performance electoral. Es decir, les importa un belín el nivel de sufrimiento social que puedan generarle al pueblo argentino en función de tener un rédito electoral inmediato. Claramente no podrían gobernar, digamos, con estas medidas en el caso de que fuera gobierno esta oposición. Bueno, en con realidad, esta propuesta, la ¿no? única capacidad de gestión de ese tipo de políticas para un pueblo que en general mantiene capacidad de resistencia importante es la variante represiva. Así que en ese sentido, por eso digo, hay por lo general en este tipo de experiencias intentos de producir shocks muy potentes sobre las sociedades para, de alguna manera, desarmar las capacidades de resistencia que las sociedades tienen. El pueblo argentino ha demostrado históricamente, desde el genocidio para acá, mucha capacidad de resistencia frente a los intentos permanentes de plasmar un rumbo compatible con las estrategias neoliberales o de los principales capitales o de los organismos multilaterales.
Por eso es que amenazan con estas cosas. En realidad, la presión de los precios permanente y sistemática que hemos venido teniendo durante toda la gestión del gobierno del Frente de Todos es un intento de decir acá no se puede modificar la distribución del ingreso, la distribución del ingreso tiene que seguir siendo la que hemos construido hasta acá y consecuentemente quieren marcar la cancha. Justamente quería consultarle esa cuestión, teniendo en cuenta este proceso inflacionario al que invita el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué rol cumplen los formadores de precios, aquellos empresarios que tienen concentrado el tema de los alimentos? Vuelvo al punto. El acuerdo con el fondo era un acuerdo que promovía un shock inflacionario. Es decir, es un acuerdo que planteaba devaluación, suba de tasa de interés y suba de tarifas, en un contexto donde la economía estaba ya funcionando al 50% anual. Por lo tanto, era como ponerle nafta al fuego. Consecuentemente, teníamos un 50%, tenemos un 100%. En ese contexto, los formadores de precios, que son los que tienen la capacidad de fijar el precio en los mercados que dominan, siempre se adelantan respecto al resto. Además, en una economía a más del 100% anual, nadie puede recomponer su poder adquisitivo, ni siquiera los trabajadores que tienen que ver con paritarias exitosas, es decir, que tienen paritarias del 100% o de más del 100%, porque siempre los aumentos de salarios llegan después del aumento de precios. Consecuentemente, no hay mejora del poder adquisitivo. ¿Cuál es el resultado de que esto ocurra? Hay deterioro del poder adquisitivo, hay desaceleración de las ventas, achicamiento del mercado interno y consecuentemente la economía se va desacelerando y va yendo hacia un embudo absolutamente recesivo y caemos en un cuadro que es el objetivo de estancamiento con inflación. Para los organismos multilaterales como el Fondo, que saben de la capacidad de resistencia que tiene la sociedad argentina y el pueblo y sus organizaciones, practican la estrategia inflacionaria porque saben que otro tipo de mecanismos no hay. Cuando López Murphy o Patricia Bullrich en el gobierno de la Alianza quisieron en su momento bajar el 13% los salarios y las jubilaciones, esa política duró 15 días. Se sabe que el pueblo argentino no acepta mansamente que le bajen su poder adquisitivo. Por lo tanto, la inflación es el mecanismo por el cual llevan adelante este tipo de estrategias. Acá lo que se ha eludido, lamentablemente por parte del gobierno, es plantear otro tipo de discusión, que es, acá había que decretar la emergencia cambiaria para que el Estado pudiera administrar los dólares con absoluta facultad. Habría que, haber acompañado esto con la aplicación agravada de la ley penal cambiaria para penalizar los comportamientos especulativos de todos aquellos que pueden vender, que deben vender producciones que generan dólares o que deben liquidar exportaciones que ya tienen los dólares y no se los entregaron al Estado argentino. Hay que replantear la discusión con el fondo suspendiendo los pagos y en ese marco poner en marcha un programa popular antiinflacionario que supone congelamiento de precios y recomposición de ingresos. Ese camino es el que debió haberse tomado, ni bien se fue Guzmán. Lamentablemente, la política de acuerdo ingenuo con los factores de poder, que era la que expresaban Alberto Fernández y Guzmán, fue reemplazada por una política de subordinación y concesión al fondo y a los dueños de la soja, que es la que expresa Sergio Massa. Eso es lo que nos pone en el lugar en el que estamos. En contraposición a lo que usted está diciendo, Patricia Bullrich dijo ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, que si ella fuera presidenta tendría que volver al fondo a pedir un préstamo porque las reservas del banco están en cero. Bueno, ¿qué opinión le merece? Que debería apoyar al gobierno si piensa eso. Porque en realidad, ¿qué está haciendo hoy el segundo de Sergio Massa negociando con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional? Pidiéndole que den fondos frescos para sostener la corrida. La propuesta que está haciendo Bullrich es lo que está haciendo el gobierno. Por eso es que no funciona lo que hace el gobierno y por eso es que Bullrich es una cara dura. ¿Son lo mismo entonces? Y en realidad en su política lo que están planteando... La política económica. Esa es la razón por la cual el Frente de Todos se ha apartado de sus compromisos, ha dejado de expresar lo que tenía que expresar y ciertamente se ha transformado en una variante más del ajuste. Este es el problema que tenemos.
por un lado, una oposición que demanda lo que ya está haciendo el gobierno y un gobierno que hace lo que no fue aquello que le comprometió al pueblo argentino. Ese es el dilema en el que estamos, por eso, por lo menos para nosotros, a todas aquellas fuerzas que hemos sido fundadores del Frente de Todos, lo que necesitamos es plantear una propuesta política claramente distinta de lo que está hoy gestionando el gobierno nacional. Eso no, en el caso de ser elegido presidente, ¿cuáles son las dos primeras medidas que tomaría? La primera medida es un programa popular antiinflacionario. Hoy lo que es imprescindible es generar condiciones para recomponer las condiciones de vida de la población. Y es un programa popular, implica congelamiento de los precios, recomposición de ingresos, ampliación del mercado interno y volver a recuperar el camino de la actividad económica. En ese contexto hay que poner en marcha una estrategia de sustitución de importaciones que permita reconstruir el aparato productivo de la Argentina. Para hacer eso hay que cancelar el acuerdo con el fondo, hay que discutir de otra manera la deuda y hay que disciplinar el comportamiento de los principales capitales más concentrados del país. Producción y trabajo. Producción y trabajo es el resultado de lo que acabo de decir. Muchas gracias, Claudio. A ustedes.